¿Quién es el verdadero bárbaro aquí? ¿Aquellos que visten toscas pieles de animales y rezan a espíritus invisibles en los bosques neblinosos? ¿O aquellos que imponen el orden con la punta de relucientes gladios, dejando a su paso solo asentamientos calcinados y viudas? Bajo las concurridas calles modernas de la capital británica, a varios metros de profundidad, los arqueólogos todavía encuentran una extraña capa de tierra quemada. Es la famosa ceniza roja, de casi medio metro de espesor. Oculta, de forma segura, monedas fundidas, huesos humanos carbonizados y fragmentos de cerámica romana rota. No es el rastro de una catástrofe natural repentina, es la cicatriz de la ira de una mujer. Una verdadera anomalía histórica que rompe brutalmente todas las leyes de la lógica. ¿Cómo, en un mundo de absoluto patriarcado romano, donde el poder pertenecía exclusivamente a hombres de mano de hierro, la viuda de un jefe local logró unir a tribus enemigas y poner a la máquina militar más grande de la historia al borde de la destrucción total? Para mediados del siglo I después de Cristo, la lejana Britania se asfixiaba bajo el pesado paso de las legiones. El Imperio Romano, en su testamento, dejó la mitad de su reino al emperador romano Nerón, esperando conservar la otra mitad para su familia. Fue el paso desesperado de un anciano moribundo. Pero la burocracia romana no acepta compromisos. Para el buitre imperial, cualquier acuerdo con un pueblo conquistado es solo una confiscación temporalmente aplazada. En la casa del difunto rey no irrumpieron embajadores con condolencias. Allí entraron a la fuerza centuriones armados acompañados de esclavos contables. Venían a llevárselo todo. Las propiedades fueron inventariadas sin piedad. La nobleza ancestral de los Cicenos fue despojada instantáneamente de sus tierras natales, convirtiendo a los orgullosos señores de ayer en esclavos miserables. Y cuando la viuda de Prasutago, Boudica, se atrevió a interponerse en el camino de esta desalmada maquinaria burocrática, le dieron una lección brutal de civilización. La ataron toscamente a un poste de madera en la plaza central. La obligaron a mirar. Sus 2 jóvenes hijas fueron entregadas a los legionarios para ser violadas. No fue un estallido repentino de furia ciega de soldados borrachos. Fue un acto de intimidación frío y deliberado. El despiadado derecho imperial sobre la carne de los conquistados. El silbido del látigo de cuero. Un golpe, una pausa, otro golpe. La madera rugosa se empapa lentamente de sangre. El aire huele a polvo del camino y a una impotencia absoluta y paralizante. En esos minutos, sobre el estrado bañado en sangre, la madre en duelo murió para siempre. Y nació la reina de la sangre. El imperio de la ley, construido sobre el desenfreno de las espadas, forjó él mismo el arma ideal para su propia destrucción. ¿Qué sentirían ustedes al ver cómo unos extranjeros borran metódicamente el concepto mismo de su honor? ¿Podrían mantener la cordura cuando la ley solo sirve para justificar la violencia? Apenas unas semanas después de la ejecución pública, los bosques húmedos y sombríos de Britania se llenaron de un estruendo primitivo. Boudica no pidió piedad a sus dioses. Exigió una venganza total. Su voz, desgarrada por los gritos inhumanos bajo los latigazos, sonaba ahora como una sentencia inevitable. De asentamiento en asentamiento, los mensajeros volaban discretamente. Los cicenos, humillados por el saqueo descarado. Los trinovantes, expulsados sin piedad de sus tierras para construir un templo gigante al difunto emperador Claudio. Todos escuchaban conteniendo el aliento a la mujer de cabello rojo fuego, en cuyos ojos no quedaba nada humano, solo la ceniza fría del incendio que se avecinaba. Al final de un otoño lluvioso, las tribus celtas dispersas y siempre en disputa se fusionaron en un organismo único y letal: 100.000 hombres. Una ola humana sin precedentes para los estándares de la antigüedad. 100.000 sombras que se levantaban del lodo de su propia humillación para desafiar a la planadora de acero. Los campesinos abandonaban sus arados, los ancianos de cabellos canos sacaban espadas oxidadas de sus escondites profundos. Se pintaban las caras con glasto azul y ofrecían sombríos sacrificios a la diosa de la victoria, Andraste. Ya no era un ejército de rebeldes, era una fuerza ciega de la naturaleza sedienta de venganza. Mientras tanto, la administración romana observaba la agitación silenciosa en los bosques con una mueca de desprecio. La principal fuerza militar de la provincia, junto con el calculador gobernador Suetonio Paulino, se encontraba en el otro extremo de la isla, masacrando metódicamente los santuarios de los druidas.
En la retaguardia solo quedaban perezosos recaudadores de impuestos y pequeñas guarniciones de veteranos. Un error fatal de patricios engreídos, cegados por su propia grandeza. La retirada de las legiones operativas convirtió a los colonos civiles restantes en un blanco absolutamente indefenso. Los romanos pensaban sinceramente que estaban golpeando a un perro sumiso y apaleado. Despertaron a un monstruo primitivo. Roma construyó calzadas de piedra perfectas para llevar rápidamente la civilización y el orden, pero los pueblos conquistados usaron esas calzadas para llevar la muerte. Y la primera ola de este ejército de venganza de 100.000 hombres ya rodaba silenciosamente sobre las piedras lisas de los caminos, fijando su mirada imperturbable en el este. Su objetivo era el principal baluarte de la arrogancia romana, una colonia cuyas calles despreocupadas muy pronto se ahogarían en el fuego purificador. Camulodunum, el orgullo de los conquistadores. Las calles de esta ciudad deliberadamente no conocían murallas. ¿Para qué quieren muros aquellos cuyo nombre por sí solo inspira un terror paralizante? Los veteranos de las legiones, que terminaban sus días entre el oro celta saqueado, creían sinceramente en su absoluta invulnerabilidad. Miraban a los habitantes locales como herramientas útiles. Esa arrogancia ciega y altanera se convirtió en su principal verdugo. La horda de Boudica golpeó al amanecer. No hubo un asedio formal ni negociaciones diplomáticas. Solo una ola continua y primitiva de furia que inundó instantáneamente los impecables barrios romanos. El aire se impregnó de un espeso humo negro y del olor a lo inevitable. Un viejo legionario, cuyas manos recordaban el peso del escudo durante la conquista de esas mismas tierras, ahora solo podía aferrarse impotente al marco de una puerta. Veía cómo un mar viviente de rostros pintados con glasto azul avanzaba implacablemente por la plaza pavimentada con piedra lisa. El orden geométrico perfecto de la colonia se disolvió en el caos primitivo en cuestión de horas. Los romanos eran grandes civilizadores cuando mantenían la formación. En el pánico, se convertían en una multitud común, temblando de miedo. El último refugio para los colonos enloquecidos por el terror fue el monumental templo del divino Claudio. Una mole de mármol, erigida como símbolo del poder infinito del imperio, se convirtió instantáneamente en una estrecha trampa de piedra. 2 días de espera angustiante y enloquecedora. 2 días en los que los celtas redujeron metódicamente a cenizas la ciudad alrededor del templo, disfrutando del poder sobre sus antiguos amos. Las paredes temblaban por los golpes rítmicos. Adentro, en la oscuridad asfixiante, la élite romana bebió la copa de la humillación hasta el fondo. Las madres, desesperadas, les tapaban los oídos a sus hijos. Los funcionarios que ayer mismo decidían el destino de miles de personas, ahora rezaban por una muerte rápida. Fuera de los muros no había escenas naturalistas de tortura, pero el silencio resonante entre los golpes de los arietes volvía loco a cualquiera más rápido que cualquier espada. La estadística de las bajas romanas en esos días se convirtió en una macabra contabilidad de la desesperación. Al tercer día, las macizas puertas de bronce cayeron. El templo fue quemado hasta los cimientos. Nadie salió con vida. La arrogancia romana se convirtió en una gruesa capa de ceniza caliente. Al enterarse del rápido desastre, Quinto Petilio Serial envió de inmediato a su unidad de élite, la 9ª Legión, al rescate. Otro error fatal dictado por el orgullo herido. Serial guiaba a sus hombres en una marcha forzada, absolutamente seguro de que la sola vista de las águilas romanas bastaría para dispersar a la multitud de salvajes amotinados. No entendió lo más importante. No era una revuelta local. Era una guerra a gran escala de exterminio total. Los legionarios se adentraron pesadamente en el espeso y húmedo bosque británico. La columna de marcha se alargó traicioneramente. La disciplina de hierro se embotó debido al agotamiento. Y entonces, el bosque cobró vida de repente. Los celtas atacaron desde todos los flancos simultáneamente. La máquina de matar perfecta, acostumbrada a dictar sus condiciones en campo abierto, se encontró atrapada mortalmente en las garras verdes. Apretados entre robles milenarios, los legionarios no pudieron formar la famosa testudo. La táctica se desmoronó. Comenzó una liquidación ciega y cruel. Cada árbol escupía muerte, cada arbusto ocultaba una amenaza. Un tajo corto, un golpe seco contra el escudo,
el estertor de un compañero que cae. 2000 infantes pesadamente armados fueron borrados de la faz de la tierra con una metodología aterradora. La cadena de montaje de las legiones sufrió un fallo crítico, triturando hasta convertir en polvo sangriento a sus propios creadores. Serial, con los restos miserables de la caballería, huyó vergonzosamente, abandonando a la infantería a la masacre. El orgullo del imperio se desmoronó en cenizas más rápido de lo que se enfría la sangre derramada. Mientras los restos de la 9ª Legión se pudrían sin gloria en la espesura del bosque, el gobernador Suetonio Paulino regresaba apresuradamente a una Britania envuelta en llamas. Un general experimentado y cruel, un hombre de corazón gélido y mente matemática, observaba el mapa de la provincia con la mirada fría de un cirujano dispuesto a amputar un miembro infectado para salvar el resto del cuerpo. Su mirada se posó en Londinium, el centro comercial más rico, el corazón de oro de la Britania romana. Una ciudad llena hasta el borde de ciudadanos leales, mercaderes prósperos y funcionarios imperiales. Miraban a Suetonio como a un salvador descendido del cielo. Esperaban desesperadamente que las armaduras relucientes de sus legiones se convirtieran en su escudo impenetrable. ¿Podrían ustedes mirar fríamente a los ojos a miles de personas que suplican protección, sabiendo que en este preciso momento están firmando su sentencia de muerte? Suetonio pudo. Realizó un cálculo rápido y despiadado. Tenía muy pocos hombres para retener una ciudad absolutamente sin fortificar contra una horda imparable de 100.000 hombres. Y tomó una decisión que asombra por su puro cinismo burocrático. Londinium fue oficialmente descartada como una pérdida. La ciudad fue abandonada. Aquellos que podían caminar rápido se fueron con el ejército en retirada. Aquellos que eran demasiado viejos, débiles o estaban demasiado apegados a su comodidad se quedaron a esperar el final inevitable. Por un momento, vale la pena imaginar el rostro de un mercader rico, paralizado en el umbral de su lujosa casa. Aprieta convulsivamente en sus manos temblorosas una pesada bolsa de monedas. Ese oro fácilmente podría haber comprado a un senador influyente en Roma, pero aquí y ahora no valía ni un trago de agua. Suetonio se retiraba, manteniendo el núcleo operativo de su ejército. Sabía perfectamente que el imperio es la matemática del poder, y en las matemáticas superiores no hay lugar para la compasión. La supervivencia del Estado exigía sacrificios colosales. Londinium quedó sumida en un terror paralizante y viscoso. A lo lejos, desde la dirección de la ya calcinada Camulodunum, se oía claramente el estruendo creciente de una multitud monstruosa. Los celtas no venían por un simple saqueo. Venían a borrar de la faz de su tierra el recuerdo mismo de la civilización romana. Y en ese preciso momento, cuando el humo acre de las ciudades británicas en llamas ocultó definitivamente el sol, el calculador Suetonio comenzó a buscar el lugar ideal. Un desfiladero estrecho y cerrado donde pudiera enfrentar esa ola y organizar una verdadera picadora de carne de acero industrial. El estrecho desfiladero de Watling Street se convirtió en ese campo de pruebas ideal donde la fría geometría de la guerra romana dictó la sentencia final al caos primitivo. Suetonio Paulino no buscaba una batalla gloriosa en campo abierto. Buscaba una carnicería industrial con un final predecible. El experimentado general eligió una posición impecable. Por detrás, las legiones estaban protegidas por un bosque espeso y absolutamente impenetrable, lo que eliminaba por completo la amenaza de un ataque por la espalda. Al frente se extendía una llanura abierta que se estrechaba gradualmente, por la cual rodaba implacablemente la monstruosa ola humana. 10.000 veteranos blindados en hierro y disciplina se enfrentaban a 200.000 rebeldes enloquecidos por la sangre. Las matemáticas, al parecer, jugaban incondicionalmente a favor de los celtas, 20 contra 1. Pero el imperio nunca creyó en las matemáticas de la multitud. El imperio creía en la superioridad despiadada del entrenamiento. Cierren los ojos por un segundo y transpórtense a la primera fila de la formación de infantería romana. El sudor frío baja lentamente por la espalda bajo la pesada coraza. El hombro izquierdo se entumece por el peso del enorme escudo rectangular. El suelo bajo los pies comienza a vibrar rítmicamente por el pesado paso de cientos de miles de pies, y el aire denso es desgarrado por los gritos agudos e inhumanos de los guerreros celtas. Golpean sus escudos con las espadas, aúllan, vienen a borrarlos de la faz de la tierra. ¿Qué salva la cordura en un momento así? Solo el compañero que está hombro con hombro. En lugar de pánico, en las filas romanas reina un silencio absoluto y paralizante.
Ni un solo sonido innecesario, solo las órdenes cortas y secas de los centuriones. Ese silencio es más aterrador que cualquier grito de guerra primitivo. Es el sonido de una máquina de muerte industrial en marcha, esperando que se cargue el material. Los britanos cometieron su error táctico más fatal mucho antes del primer golpe de espada. Embriagados por la fácil destrucción de las colonias pacíficas, estaban absolutamente seguros de su éxito. Tan seguros que trajeron a sus familias con ellos. Una cadena enorme y continua de pesadas carretas de madera se alineó en semicírculo en la retaguardia profunda del ejército celta. Las esposas, los ancianos y los niños debían ser los espectadores del mayor triunfo nacional. En cambio, la arrogancia primitiva los convirtió en los arquitectos de su propia e inevitable muerte. Las pesadas carretas crearon un muro infranqueable. La trampa de Suetonio se cerró perfectamente por detrás, por manos de los mismos rebeldes. La masa monstruosa de rebeldes se lanzó al ataque. Una horda desordenada y salvaje golpeó a gran velocidad el estrecho cuello del desfiladero, perdiendo instantáneamente la maniobrabilidad. La distancia se reducía rápidamente, y en ese momento, el resorte de acero romano se soltó despiadadamente. Miles de pesados dardos surcaron el aire simultáneamente con un silbido sordo. Las puntas de hierro de los pilum perforaban con un crujido nauseabundo los ligeros escudos de madera de los britanos, quedando clavadas firmemente en las tablas. Al intentar deshacerse de la carga inútil, los rebeldes arrojaban sus escudos en pánico. Por un segundo, la enorme multitud quedó sin protección, deteniéndose desconcertada. Solo por un segundo. Pero ese tiempo fue suficiente. Suetonio dio la orden decisiva. Las legiones se reorganizaron de forma sincronizada, la famosa táctica de la cuña romana. Los triángulos de acero se incrustaron con precisión quirúrgica en la masa floja y desorganizada del enemigo. Golpe con el escudo pesado. Estocada corta y fatal del gladio. Un paso adelante. Otro golpe. En los ojos de los legionarios no había furia ni odio justiciero hacia los destructores de sus ciudades. Solo había el vacío gélido de un trabajo rutinario. Los romanos no participaban en una batalla clásica. Estaban eliminando metódicamente, paso a paso, la fuerza viva del enemigo. La cadena de montaje del imperio funcionaba sin un solo fallo. La horda celta, como era de esperar, flaqueó bajo la presión insoportable de la planadora de acero. Las primeras filas, al darse cuenta del horror de lo que estaba sucediendo, intentaron retroceder en pánico, pero chocaron de frente con la masa compacta de sus propios compatriotas, que sin sospechar nada seguían presionando agresivamente desde atrás. Y detrás de ellos estaba el muro ciego e insuperable de sus propias carretas de madera. La retirada táctica se convirtió instantáneamente en una estampida catastrófica. El terror ciego se apoderó de 200.000 personas, atrapadas mortalmente en el estrecho corredor. La máquina de las legiones continuó su marcha monótona e inevitable, triturando personas con una eficiencia burocrática aterradora. 80.000 britanos quedaron tendidos para siempre en ese estrecho pedazo de tierra británica. Hombres armados, mujeres que huían, animales indefensos. La aplanadora de las legiones nunca hizo distinciones sentimentales. 80.000 vidas, tachadas despiadadamente por el cálculo frío de un funcionario imperial. Las bajas del ejército de Suetonio fueron solo de unos 400 hombres. Una estadística aterradora y desproporcionada que responde de forma elocuente y sumamente cínica a la eterna pregunta de ¿qué es más fuerte? ¿La ira justa de un pueblo ofendido o una desalmada máquina militar? La esperanza celta fue arrancada de raíz y pisoteada por las sandalias claveteadas. El gran sueño de independencia se rompió para siempre contra el muro ciego de escudos pintados de rojo. En algún lugar, lejos de ese campo de pruebas humeante, Boudica observaba en silencio el colapso de su mundo. Entendía perfectamente las reglas brutales de este juego. Roma nunca deja con vida a las reinas que se atreven a desafiarla. Roma conserva sus vidas cuidadosamente solo para exhibirlas con pesadas cadenas de oro por las calles de la capital, para diversión de la multitud rugiente. La orgullosa líder de los cicenos eligió un final diferente. Una bebida oscura que quemaba la garganta en una pequeña copa. Un trago decidido. Los ingenieros romanos construyeron magníficos acueductos para llevar agua limpia, y las legiones construyeron sus campamentos fortificados para contener los torrentes de sangre ajena.
Pero tanto lo uno como lo otro resultó ser completamente impotente ante la sed devoradora de poder absoluto. El veneno de Boudica se convirtió en el acorde más amargo de esta tragedia, un símbolo de una libertad rota pero nunca conquistada, disuelta para siempre en la sangre insaciable del imperio. Y mientras un silencio sepulcral descendía sobre la húmeda tierra británica, esa misma sangre ya comenzaba a hervir en las venas de los pretorianos en pleno centro de Roma, listos para despedazar al viejo Galba, sentando las bases crueles para una era completamente nueva de fratricidio. Mientras la sangre envenenada de la resistencia celta se enfriaba en la húmeda tierra británica, en el corazón mismo del imperio ya hervía otra sangre. Al final del año 68 después de Cristo, el halo sagrado del poder, que durante largas décadas había protegido con seguridad a los habitantes de la colina palatina, sufrió una grieta fatal e irreparable. La ilusión de que el emperador es un dios intocable en la tierra no ardió en las llamas majestuosas de una batalla grandiosa. Se hundió sin gloria en un charco de lodo en los alrededores de una miserable villa suburbana, rodeado de perros quejumbrosos y sirvientes aterrorizados. Fue allí, temblando de un miedo animal primitivo y escuchando el galope implacable de la caballería pretoriana que se acercaba, donde Nerón terminó con su vida. El último descendiente directo de la gran dinastía de Augusto no encontró en sí mismo el valor ni siquiera para un golpe certero y preciso con el puñal salvador. Necesitó la ayuda física de un esclavo fiel. Con el último estertor de este desafortunado actor de teatro, se derrumbó con estrépito toda una época, dejando al descubierto ante un mundo codicioso el secreto de estado más terrible y mejor guardado. El poder ya no descendía de los cielos por la voluntad sagrada del Senado. El poder se forjaba con las toscas espadas de los soldados en las fronteras lejanas y azotadas por el viento. Los ejércitos se dieron cuenta de repente de su fuerza verdadera y sin límites. Se pueden fabricar emperadores impunemente en cualquier lugar, y la antigua Roma no es necesaria para ello en absoluto. El vacío político resultante fue llenado rápida y duramente por un anciano severo y cubierto de innumerables cicatrices de 70 años llamado Galba. Trajo a sus regiones curtidas desde la lejana Hispania, creyendo sinceramente que un estado enorme y corrupto podía gobernarse con la misma facilidad que un campamento militar ejemplarmente disciplinado. Era la ilusión mortal de un soldado viejo y desesperadamente desconectado de la realidad. La capital vivía desde hacía tiempo bajo otras leyes mucho más cínicas. La élite romana estaba acostumbrada a las lujosas limosnas diarias, y la guardia armada del gobernante, la élite de la guardia pretoriana, esperaba con ansia su pago tradicional y generoso por su lealtad. ¿Podrían ustedes gobernar un imperio con sosiego, sabiendo que cada hombre a sus espaldas, apretando la pesada empuñadura de su espada, solo espera el tintineo de una moneda para no cortarles el cuello? Galba, con desprecio y terquedad, se negó a pagar. Declaró con arrogancia ante la formación que estaba acostumbrado a reclutar soldados para proteger al Estado, no a comprar su lealtad. Una frase hermosa y clásica para los futuros libros de historia idealizados, y una sentencia de muerte absolutamente inevitable en el brutal mundo de la política antigua real. El sistema, erigido originalmente sobre una violencia total y continua, siempre exige inversiones regulares y colosales. Si no alimentas a tus perros de presa con presentes generosos, ellos encuentran muy rápido a un nuevo amo con la bolsa bien llena. Y ese amo tan ágil apareció al instante. Marco Salvio Otón. Un hombre de ambiciones desmedidas y un orgullo profundamente herido, hundido en deudas colosales e impagables, a quien el difunto Nerón le había arrebatado a su esposa de forma descarada e impune. Otón no tenía a sus espaldas legiones fronterizas leales, ni un genio militar sobresaliente capaz de aplastar a sus enemigos en campo abierto. Pero poseía la mente aguda y cínica de un negociante sin escrúpulos, y una comprensión cristalina del momento histórico. Mientras el viejo Galba se dedicaba con entusiasmo a dar sermones sobre la olvidada virtud romana, Otón se dirigió directamente al campamento fortificado de los pretorianos en las afueras de la ciudad. No apeló a un patriotismo elevado. No prometió grandes conquistas que glorificaran al imperio. Simplemente y de manera rutinaria, convocó una subasta. El imperio más grande del mundo antiguo fue puesto a la venta como si fuera mercancía barata y de saldo en un sucio mercado de esclavos. El tintineo de los pesados estercios de oro resultó ser 1000 veces más fuerte que cualquier juramento solemne de lealtad pronunciado ante los altares de los dioses. La élite del ejército romano,
los guardaespaldas personales del emperador que habían jurado protegerlo a costa de sus propias vidas, vendieron a su gobernante a sangre fría por unos cuantos sacos de monedas. El golpe de Estado se transformó instantáneamente en una transacción comercial banal y sucia. Lo que ocurrió unos días después sobre las antiguas losas del Foro Romano borró para siempre la frágil línea entre la alta política y el crimen callejero descarado. No fue una batalla noble y honesta por ideales políticos. Fue una ejecución ejemplar y cínica a plena luz del día. En pleno mediodía, el viejo emperador Galba, revestido con una pesada coraza de lino, se vio atrapado en un círculo estrecho y hostil de sus propios guardaespaldas. Una enorme multitud de curiosos rodeó la plaza central, observando lo que sucedía con el mismo interés morboso y voraz con el que solían mirar los sangrientos combates de gladiadores en la arena del circo. Nadie acudió al rescate. Ni un solo senador alzó la voz en defensa del gobernante legítimo. Hubo un forcejeo corto y feroz de hombres armados. La pesada litera de Galba fue volcada brutalmente sobre las piedras resbaladizas pavimentadas con mármol frío. El anciano ofreció su cuello sarmentoso en silencio, instando a los atacantes a golpear más rápido si eso servía de algo al Estado. Una hoja fría asestó el golpe fatal, cegando para siempre la vida del ingenuo moralista. Su cabeza cortada, clavada en una larga lanza de caballería, fue paseada durante mucho tiempo entre gritos por las estrechas calles de la capital, demostrando a todos los ciudadanos paralizados por el miedo el triunfo absoluto e inapelable de la fuerza bruta sobre cualquier ley escrita. El sistema romano demostró de forma irrefutable que si el trono sagrado no puede sostenerse con mano firme y espada de acero, siempre puede ser simplemente comprado. Pero el vuelto en esta interminable subasta sangrienta se paga exclusivamente con vidas humanas. El poder se convirtió definitiva e irrevocablemente en una mercancía de consumo, y el imperio se transformó en un matadero gigantesco y fuera de control, donde la lealtad se medía únicamente por el peso físico del oro. Y mientras el flamante emperador Otón celebraba su triunfo descaradamente comprado, en el lejano y gélido Rin, las legiones rudas y despiadadas ya alzaban sobre el escudo a su propio candidato, preparándose para iniciar una marcha implacable de condenados. Los campamentos rústicos, congelados hasta los cimientos a orillas del caudaloso Rin, nunca entendieron ni aceptaron las intrigas refinadas y almizcladas de la lejana capital. Allí, en la frontera norte, donde cada mañana comenzaba con el chirrido de las piedras de afilar y el olor al rancho infame de los soldados, el poder solo tenía una medida: el acero afilado. Mientras en Roma vendían el trono imperial por sacos de oro, las legiones del Rin, curtidas en escaramuzas agotadoras contra las tribus germánicas, decidieron que tenían su propio derecho, mucho más contundente, a la hegemonía absoluta. Y con un rugido sordo, alzaron sobre sus escudos a Aulo Vitelio. El propio Vitelio era lo que menos se parecía a un conquistador temible. Era un hombre corpulento y torpe, cuyo principal y único talento era engullir cantidades colosales de comida exquisita. Él era solo una fachada conveniente y perezosa. El verdadero monstruo que tiraba de la cadena era el propio ejército de miles de hombres. Los legionarios estaban hartos de pasar frío en los bosques húmedos y densos. Querían el cálido sol del sur, botines ricos y el derecho a dictar su voluntad inquebrantable a un senado aterrorizado. La maquinaria que durante décadas había funcionado sin fisuras para expandir las fronteras exteriores, giró 180 grados con un crujido monstruoso y apuntó sus lanzas directo al corazón del Estado. Dos ejércitos romanos colosales y perfectamente entrenados marchaban el uno contra el otro, acortando distancias de forma inexorable. Las tropas de Otón, que habían salido apresuradamente de Roma, y los veteranos del Rin de Vitelio se encontraron en las llanuras polvorientas del norte de Italia, cerca de la modesta aldea de Bedriaco. Olviden las escaramuzas caóticas contra celtas vociferantes. Esto no fue solo una batalla, fue un reflejo especular, aterrador en su simetría, de la aniquilación absoluta. Imaginen este momento que hiela la sangre. Están en formación, hombro con hombro. Escudo contra escudo. Y frente a ustedes no hay salvajes con ridículas pieles de animales. Enfrente hay hombres que hablan el mismo latín sonoro. Llevan exactamente las mismas pesadas corazas segmentadas. Sostienen exactamente las mismas espadas cortas. Rezan a los mismos dioses de mármol.
y conocen cada una de sus maniobras tácticas. El hermano aniquilaba al hermano con esa gélida eficiencia burocrática que originalmente fue diseñada solo para la eliminación de pueblos extranjeros. La muerte en los campos de Bedriaco no fue caótica. Fue elevada al absoluto mediante un frío cálculo matemático. Golpe. Bloqueo. Una estocada corta de Gladius. Paso al frente. No hubo superioridad táctica, solo una aniquilación ciega y mutua de fuerza viva. El engranaje industrial de Roma empezó a devorarse a sí mismo con una velocidad espantosa, triturando a la flor innata de la nación en estadísticas de bajas sin rostro, bajo un cielo primaveral indiferente. Los veteranos del Rin, más crueles y experimentados, rompieron la defensa implacablemente. El centro cedió. Los flancos se desmoronaron. El ejército de Otón fue catastróficamente derrotado, dejando sobre la tierra pisoteada a decenas de miles de compatriotas caídos. El imperio de la ley se construye sobre el desenfreno de las hojas, y en Bedriaco esas hojas se volvieron hacia adentro, demostrando que el precio del poder absoluto siempre se mide con las vidas de sus propios ciudadanos. La noticia de la derrota aplastante llegó al campamento de Otón más rápido de lo que se asentó el polvo en las armaduras de los vencedores. Y aquí la historia nos presenta una de las sorpresas más paradójicas. ¿Qué hace un hombre que apenas ayer compró cínicamente el trono mediante el soborno abierto de la Guardia Pretoriana? ¿Qué hace un negociante sin escrúpulos cuando su inversión fracasa definitivamente? La lógica de cualquier tirano sugiere: hay que reunir las últimas reservas, arrojar nuevas vidas a la caldera de la guerra, convertir la capital en una plaza fuerte sitiada y aferrarse al poder hasta el último aliento, hasta que todo el país se convierta en ruinas humeantes. ¿Acaso la ilusión de grandeza personal justifica la destrucción total del propio Estado? Otón, el hombre que inició este sucio juego de pujas, comprendió de repente y con total claridad la magnitud del apocalipsis que se avecinaba. Ante sus ojos se desplegó la aterradora perspectiva de una guerra civil prolongada y agotadora, capaz de sepultar al imperio para siempre. Y entonces, el usurpador tomó una decisión que estremeció incluso a sus críticos más feroces. Reunió a sus oficiales con calma y naturalidad. Liquidó la soldada a los soldados hasta la última moneda. Les ordenó con sensatez que depusieran las armas y se entregaran a la merced del vencedor para detener para siempre la carnicería fratricida y sin sentido. Y luego, al quedarse absolutamente solo en su tienda de campaña, Otón esperó los primeros rayos pálidos del amanecer. Tomó un simple puñal militar y se asestó una estocada única, perfectamente precisa y fatal, directo al corazón. Un final ideal para un hombre que comprendió a tiempo que no había perdido solo una batalla táctica, sino el sistema mismo. Una paradoja absoluta de la historia. El hombre que obtuvo el poder supremo a través de la corrupción más sucia, se quitó la vida voluntariamente con la dignidad de un verdadero estoico, dando una dura lección de honor a quienes se consideraban patriotas impecables. Su impactante suicidio fue un destello efímero de nobleza en la oscuridad absoluta de la traición generalizada. Detuvo por un corto tiempo la marcha de las legiones, regalando al Estado atormentado la ilusión de una paz frágil, pero no era más que un espejismo cínico. La muerte del gobernante derrotado solo retrasó brevemente el inevitable colapso estatal. Vitelio, celebrando perezosamente su lúgubre victoria, avanzaba pesada e inevitablemente hacia la capital, dejando tras de sí tierras devastadas y saqueadas hasta los cimientos por sus propios defensores. El imperio asfixiado aún no sabía que la verdadera catástrofe apenas comenzaba. Mientras en la condenada Roma se preparaban con ansiedad para recibir al nuevo soberano, lejos, en el oriente ardiente, entre las arenas secas y la resistencia fanática de Judea, el general extremadamente cauteloso y calculador, Vespasiano, ya preparaba su propio gambito geopolítico. Miraba en silencio los riquísimos graneros de Egipto, planeando lanzar sobre el cuello de la capital saciada el dogal de la hambruna más seguro y despiadado. Este dogal no se trenzaba con tosco cáñamo, sino con un frío cálculo estratégico y puertos marítimos bloqueados por completo. Tito Flavio Vespasiano, un veterano de las campañas británicas, canoso y cubierto de profundas cicatrices, era demasiado experimentado como para simplemente lanzar sus legiones en un ataque frontal contra Roma.
Mientras la élite de la capital se hundía con entusiasmo en sangrientos golpes palaciegos, este pragmático severo libraba una guerra agotadora y pesada en la periferia oriental, reduciendo metódicamente a polvo a la rebelde Judea. Pero sus ambiciones políticas se extendían mucho más allá de las aldeas quemadas del Medio Oriente. Vespasiano comprendía con total claridad la principal vulnerabilidad física del imperio. La antigua Roma no es solo mármol blanco majestuoso y temibles cohortes de guardaespaldas. Es, ante todo, un estómago colosal y siempre insaciable. Cerca de 1 millón de gargantas que exigen pan fresco a diario. La ciudad parásita sobrevivía exclusivamente gracias a los suministros colosales e ininterrumpidos de grano de Egipto. Capturar los graneros egipcios significaba agarrar a la capital por el cuello sin siquiera desenvainar la espada. Vespasiano hace un movimiento impecable en el tablero geopolítico. Se dirige a Alejandría y corta absolutamente todas las rutas comerciales. Ni un solo mercante de vientre ancho abandona el espacioso puerto. Los enormes navíos se balancean solitarios en los muelles, mientras en la lejana Roma los colosales hórreos de piedra de Ostia se vacían rápidamente. ¿Para qué derramar la sangre de sus soldados en murallas inexpugnables si se puede simplemente esperar? ¿Podrían ustedes mantener una lealtad inquebrantable a su emperador cuando sus hijos empiezan a hincharse por la desnutrición y los precios del trigo se disparan decenas de veces en cuestión de horas? Roma se hundía lentamente en un terror paralizante y viscoso. El hambre no es el estruendo de las armas enemigas, es el susurro silencioso y enloquecedor de un granero vacío. Primero desaparece el pan recién horneado en los barrios ricos. Luego, en las calles sucias, dejan de repartir el rancho infame para el populacho. La enorme multitud, que ayer gritaba con entusiasmo alabanzas al nuevo gobernante, empieza a murmurar de forma siniestra. Vitelio, proclamado soberano en el norte, se encontraba ahora en una trampa sin salida producto de su propia victoria. Estaba sentado en el trono de oro de un palacio inmenso, rodeado de decenas de miles de soldados curtidos, pero su poder se evaporaba con cada nuevo día junto con los restos de comida. Los poderosos veteranos del Rin, acostumbrados a tomar por la fuerza todo lo necesario, deambulaban desconcertados por los mercados vacíos. Sus pesadas espadas eran absolutamente inútiles contra la línea imperturbable del horizonte marino. La estrategia de asfixia funcionaba con una inevitabilidad aterradora. Vespasiano podía permitirse disfrutar del sol ardiente de Egipto, contando tranquilamente los sacos de trigo, y observar cómo la ciudad más grande se devoraba lentamente a sí misma. Pero una máquina militar gigantesca no puede estar eternamente en punto muerto. Mientras el sabio estratega en Oriente esperaba fríamente el momento ideal, en las lejanas fronteras del Danubio hervía una energía completamente distinta y destructiva. La guerra de ambiciones monstruosas siempre la ganan los oficiales de rango medio. Marco Antonio Primo, un hombre de una furia incontenible, un comandante de las legiones del Danubio temerario y fantásticamente vanidoso. Se negaba categóricamente a compartir los laureles del futuro triunfador con el pausado alto mando, ansiaba la gloria personal aquí y ahora, y toma una decisión que raya en un acto de inmolación estatal. Sin una sola orden oficial de Vespasiano, ignorando por completo las instrucciones directas de esperar los días cálidos de la primavera, Antonio Primo alza a sus legiones. Comienza una marcha forzada y extenuante. Se avecinaba un invierno crudo y brutal. Por delante, como un muro infranqueable, se alzaban los Alpes nevados, azotados por vientos gélidos. Era la ruta de los condenados. La infantería pesadamente armada trepaba desesperadamente por senderos de montaña resbaladizos y congelados. Las columnas militares se extendían por muchos kilómetros. Los pesados carromatos de suministros caían a abismos sin fondo, llevándose consigo a hombres que gritaban. El aire gélido congelaba los pulmones. La cadena de legiones se sometía a una sobrecarga crítica, balanceándose al borde del colapso total, pero continuaba avanzando implacablemente. La disciplina de hierro no se mantenía por el miedo a la decimatio, sino por una fe fanática y ciega en su comandante y una sed ardiente de un botín próximo. Cada legionario que se asfixiaba en un desfiladero estrecho, desollándose las manos contra la piedra congelada, sabía con certeza: abajo, tras esas malditas rocas blancas, se extendía la Italia más rica y refinada. Allí no hay fríos feroces, allí hay calor,
sótanos llenos y toneladas de oro indefenso. Y por ese oro, estaban dispuestos a pulverizar a cualquiera que se interpusiera en su camino, ya fuera un bárbaro sanguinario o un compañero de armas de ayer. El frío cálculo macroestratégico de Vespasiano chocó de repente con el fanatismo táctico incontrolable de sus propios ejércitos. Antonio Primo se convirtió en un proyectil desbocado, volando directo al corazón abierto del Estado. Las cohortes del Danubio rompieron el bloqueo de nieve de las montañas y con un paso pesado y atronador descendieron a los valles florecientes del norte de Italia. Estaban agotados al límite. Sus armaduras de hierro estaban oxidadas y sus rostros ennegrecidos por las graves congelaciones. Pero en sus ojos hundidos ardía el fuego terrible de los depredadores acorralados que han olido la sangre. El imperio siempre recompensó generosamente a aquellos oficiales que violaban las órdenes con audacia en pos de una victoria total, pero el precio de tal triunfo siempre era la ceniza gris de las ciudades natales. La gran máquina de destrucción romana se soltó definitivamente de todos sus frenos, olvidando para siempre quién era el enemigo y quién el ciudadano. Directamente en el curso de este ejército exhausto pero enfurecido se encontraba la rica y próspera Cremona, una ciudad despreocupada que estaba destinada a convertirse en el campo de pruebas para el acto más atroz de una carnicería fratricida antes de que esta tormenta de fuego se extendiera a las colinas sagradas del Capitolio para devorar definitivamente al derrocado Vitelio. Cremona se alzaba directamente en el camino de este alud punitivo, como un faro sentenciado e indefenso. La segunda batalla de Bedriaco estalló en la densa oscuridad nocturna, donde se mezclaron definitivamente los gritos de guerra desgarradores, los estertores de los moribundos y el estrépito seco de las corazas hendidas. Las legiones de Vitelio resistieron con la sorda desesperación de los condenados, pero la furia animal de las cohortes del Danubio resultó ser inconmensurablemente más fuerte. La línea de defensa se derrumbó con estrépito, y entonces 40.000 soldados romanos, pesadamente armados, extremadamente agotados por el asesino paso alpino y embriagados por el olor del botín cercano, irrumpieron en la floreciente ciudad romana. Olviden el hermoso mito escolar sobre los nobles defensores de la gran civilización. Cuando la maquinaria de la guerra pierde totalmente los frenos, los compatriotas de ayer se convierten instantáneamente en un botín ordinario y sin derechos. ¿Podrían ustedes suplicar clemencia a un hombre que viste el uniforme militar de su propio país, comprendiendo con total claridad que en sus ojos fríos ustedes no son más que un simple despojo en el camino hacia el oro? Durante 4 largos días, la rica Cremona se ahogó ininterrumpidamente en un terror ciego. La máquina militar perfecta eliminó a los ciudadanos leales con una metodología burocrática y monstruosa. Las casas se quemaron hasta los cimientos. Las calles se empaparon por completo de un olor denso y nauseabundo a ceniza y desesperación absoluta. Las ambiciones de los generales romanos siempre firman un cheque en blanco que se paga sin piedad con las vidas de aquellos que ni siquiera saben sostener un arma. Tras saquear la desdichada Cremona hasta dejar solo piedras desnudas y ennegrecidas, el ejército de Antonio Primo no se detuvo ni un solo segundo. Excitado por la sangre impune, avanzó implacablemente directo hacia Roma. Hacia finales del año 69, la que alguna vez fue la brillante capital del mundo se transformó en una ratonera mortal para su propio gobernante. Vitelio, habiendo perdido por completo el contacto con la realidad, se movía cobardemente por los salones resonantes y vacíos del enorme palacio imperial. Intentó renunciar públicamente al poder, suplicando que le perdonaran su miserable vida. Pero la enfurecida multitud de la ciudad y los tercos restos de los pretorianos leales lo obligaron a entrar de nuevo en la residencia. La gran ciudad se hundió instantáneamente en el abismo del caos absoluto. Las feroces tropas flavianas irrumpieron por la fuerza en las macizas puertas de la ciudad. Las calles estrechas y sinuosas de la antigua capital se convirtieron en un gigantesco laberinto de exterminio. El hermano mataba metódicamente al hermano justo en los escalones blancos de las antiguas basílicas. La guerra civil se quitó finalmente todas las máscaras hipócritas, convirtiendo el sagrado foro en un matadero industrial humeante. Sientan este momento terrible. Están en la sagrada colina del Capitolio. El aire es denso, viscoso, impregnado por completo del humo negro y acre de miles de incendios.
Sus pulmones se contraen espasmódicamente, negándose a aceptar la ceniza ardiente y abrasadora. Abajo, justo al pie de la colina, no se enfurecen bárbaros sanguinarios. Sus propios conciudadanos enloquecidos golpean rítmicamente con pesados arietes las macizas puertas de madera. Vuelan cientos de antorchas encendidas. Las llamas lamen con avidez la madera antigua y seca y se propagan rápidamente al techo. El santuario más grande del imperio, el monumental templo de Júpiter Óptimo Máximo, que durante siglos custodió el numen de la propia Roma, comienza a arder con furia. Archivos estatales invaluables, reliquias antiguas, estatuas de oro, todo se funde inevitablemente y se derrumba con estrépito en el abismo rugiente del fuego. Los romanos construyeron templos majestuosos para pedir a los dioses protección para su estado, pero cuando el estado empezó a devorarse a sí mismo con avidez, incluso los dioses ardieron vivos para satisfacer las ambiciones de los mortales. El inexpugnable Capitolio cayó. La resistencia fue finalmente aplastada, dejando tras de sí solo montones de huesos calcinados y charcos de plomo fundido. ¿Y dónde estaba el emperador en ese momento? Vitelio, hasta hace poco señor de la mitad del mundo conocido, se escondía miserablemente en el tugurio estrecho y mugriento del portero del palacio, atrincherado cobardemente tras una cama destartalada. Lo arrastraron violentamente a la luz, con brutalidad, sin el más mínimo rastro de la antigua reverencia. Le ataron las manos a la espalda con fuerza, le echaron al cuello seboso una soga tosca y áspera, le hundieron la punta de una daga justo bajo la barbilla, obligándolo a mantener la cabeza en alto para que la multitud de la capital, enloquecida por la sangre, pudiera saciarse mirando directamente a los ojos del tirano derrotado. Lo arrastraron sin piedad por todo el foro devastado, bajo una ráfaga de burlas humillantes, pesados terrones de lodo y escupitajos. El camino terminó, como era de esperar, en las famosas gemonías, la maldita escalera de los lamentos donde el Estado tradicionalmente exhibía los cuerpos de los traidores ejecutados. Allí la turba rugiente, metódicamente y golpe tras golpe, le arrebató la vida a su gobernante. Los restos destrozados, que habían perdido por completo cualquier forma humana, fueron arrojados a las aguas turbias y gélidas del río Tíber, bajo el abucheo salvaje de la chusma. El turbulento año de los 4 emperadores terminó oficialmente. El poder absoluto del pragmático Vespasiano fue finalmente consolidado. Pero un trono forjado en el crisol de una guerra civil brutal y erigido sobre las cenizas humeantes de sus propios santuarios siempre resulta aterradoramente frágil. La nueva dinastía Flavia necesitaba lavar de inmediato la sangre de sus compatriotas asesinados con algún triunfo verdaderamente monumental. El imperio requería con urgencia un símbolo grandioso y cegador de la nueva estabilidad. Una arena que eclipsara para siempre los monstruosos pecados del pasado. El Coliseo. Pero una obra arquitectónica de tal escala titánica requería riquezas impensables y un flujo incesante de mano de obra barata. Y ese recurso colosal ya había sido encontrado. Mientras las aguas turbias del Tíber se llevaban perezosamente el cuerpo mutilado de Vitelio hacia el mar abierto, lejos, en el oriente, el hijo mayor de Vespasiano, Tito, ya apretaba el anillo de acero de un asedio implacable alrededor de la rebelde Jerusalén, preparándose para derramar verdaderos ríos de sangre ajena, con tal de que Roma volviera a creer incondicionalmente en su grandeza inmortal. Mientras las aguas del Tíber lavaban los rastros pegajosos de la carnicería capitalina, el aire ardiente de Judea se derretía con los gritos de los condenados. Jerusalén, una metrópolis grandiosa en el confín oriental del mundo, se atrevió a lanzar un desafío desesperado a la maquinaria de guerra romana. Dejado por su pragmático padre para terminar el trabajo sucio, Tito cerró el cerco del bloqueo total con una frialdad gélida y matemática. Ordenó levantar una muralla de madera continua alrededor de la enorme ciudad. Nadie podía entrar, nadie podía escapar. El ejército romano no solo asaltaba fortalezas rebeldes, las asfixiaba metódicamente día tras día. La cruel estrategia de tierra quemada convirtió los alrededores florecientes en un páramo sin vida. Todos los árboles en kilómetros a la redonda fueron talados para construir las pesadas máquinas de asedio. Tras los altos muros, comenzaba un apocalipsis lento que arrastraba a la gente a la locura. El horror de este asedio no se medía por la cantidad de flechas de hierro disparadas, sino por el silencio sepulcral de los graneros vacíos
y la mirada enloquecida de las madres. Las estadísticas del despiadado bloqueo romano se convirtieron pronto para los defensores en una gastronomía extrema de la desesperación. Transpórtense por un momento a lo alto de un estrecho muro de piedra. La garganta está tan seca que presenta grietas profundas. El estómago se retuerce dolorosamente por el hambre de muchos días. Miran hacia abajo y allí, fuera de su alcance, los legionarios bien alimentados se ríen mientras asan carne fresca a la vista de la ciudad hambrienta y moribunda. Era una tortura psicológica refinada, calculada al milímetro, y aún así, los defensores resistían con una tenacidad fanática. Creían sagradamente que la intervención divina salvaría su gran santuario, pero el imperio tenía su propio Dios, uno absolutamente sordo, la maquinaria indestructible de los arietes. Largos meses de un asedio agotador terminaron con un monstruoso acorde final. Los antiguos bloques de piedra se derrumbaron bajo los golpes monótonos y rítmicos de las máquinas de asedio. Las legiones irrumpieron imparables en el sagrado monte del templo. Lo que ocurrió después fue un acto sin precedentes de aniquilación cultural total. Los romanos, que solían integrar pragmáticamente a los ídolos ajenos en su gigantesco panteón capitalino, esta vez no mostraron ni una pizca de piedad. El segundo templo, una maravilla deslumbrante de la arquitectura antigua, ardió como una antorcha colosal. El oro de sus altos muros se derritió y fluyó en pesados ríos de fuego por los escalones de mármol bañados en sangre. El fuego devoró con avidez las antiguas reliquias. Ese día, la maquinaria de las legiones no solo aniquiló cientos de miles de vidas humanas, las tropas, por orden directa, calcinaron el alma misma de una nación rebelde. La ciudad destrozada quedó yaciendo en ruinas negras y humeantes, mientras la maquinaria imperial comenzaba a recoger su cínica cosecha. Los vencedores clasificaron con frialdad a los supervivientes como si fueran simple mercancía defectuosa. Cientos de miles de prisioneros quebrantados fueron despojados para siempre de sus nombres y de su pasado. Los encadenaron con hierro tosco y los arrearon a través del mar embravecido directamente hacia la voraz capital. Roma recibió a Tito con un triunfo deslumbrante. Las multitudes excitadas rugían de entusiasmo al ver a los esclavos exhaustos arrastrar la pesada menorá de oro y otros tesoros invaluables del templo derrotado. ¿Quién es el verdadero bárbaro aquí? ¿Los que defendieron su patria hasta la última gota de sangre? ¿O los civilizadores que convirtieron la muerte de toda una cultura en un espectáculo pomposo para la diversión de la plebe? La nueva dinastía reinante de los Flavios necesitaba un monumento al poder absoluto e inquebrantable. Un monumento que hiciera olvidar el caos de la reciente matanza civil. Y decidieron construirlo con la sangre y las cenizas del lejano oriente. Montañas sin precedentes de oro judío saqueado financiaron por completo el proyecto más ambicioso de la época. Legiones de esclavos desposeídos se desgastaron las manos hasta los huesos levantando la gigantesca arena de la muerte, el famoso Coliseo. ¿Podrían ustedes aplaudir sinceramente a los gladiadores sabiendo que cada piedra bajo sus pies está cimentada en la desesperación de una civilización borrada de la faz de la tierra? Roma convirtió magistralmente el sufrimiento ajeno en su inmortalidad arquitectónica. El imperio construía arenas majestuosas para demostrar el triunfo de la ley, mientras los pueblos conquistados suministraban carne gratuita para elevar esas bóvedas al cielo. Pero tanto lo uno como lo otro no eran más que la fachada ideal para el control total. El travertino blanco y deslumbrante debía infundir un pavor eterno, garantizando al gobernante una invulnerabilidad divina. Pero esa piedra fría y empapada de sangre resultó ser absolutamente impotente cuando la naturaleza misma decidió pasarle a Tito su propia factura, desgarrando los cielos sobre Italia y sumergiendo la ilusión de estabilidad en una oscuridad volcánica asfixiante. Esa misma oscuridad asfixiante apenas se gestaba en las fraguas subterráneas de las profundidades, mientras Roma se embriagaba ávidamente con su mayor triunfo. La inauguración del anfiteatro Flavio fue la quintesencia del cinismo imperial, cuidadosamente envuelta en el brillante velo de una fiesta universal. Tito, que apenas ayer había bañado el lejano oriente en ríos de sangre, de repente se puso la máscara de padre misericordioso de la nación. Los aduladores de la corte se apresuraron a bautizarlo como el amor y la delicia del género humano. ¡Qué mentira tan refinada y nauseabunda! 100 largos días de una carnicería continua y magistralmente dirigida en la flamante arena. 9.000 animales salvajes, traídos de todos los rincones del mundo sometido,
fueron sacrificados metódicamente para diversión de la turba rugiente. La maquinaria de la muerte trabajaba a máxima potencia, eliminando seres vivos con una precisión matemática aterradora. La arena del Coliseo absorbía con avidez los ríos carmesí para que la chusma de la capital pudiera olvidar por un segundo su propia miseria y sentirse dueña del mundo. La ilusión de control absoluto sobre la vida y la muerte parecía inamovible. Roma aplaudía de pie, creyendo sinceramente en su eterna impunidad. Pero la naturaleza tiene un sentido del humor cruel que hiela la sangre. El emperador podía, con un movimiento descuidado del dedo, conceder la vida a un combatiente herido en la arena, pero se encontró absolutamente impotente cuando, en el año 79, la tierra bajo sus pies se sacudió con furia. El Vesubio, que durante siglos había dormitado silenciosamente sobre las ricas y refinadas villas de recreo de Campania, desgarró los cielos con un rugido ensordecedor y primitivo. No fue un desastre natural común. Fue un golpe perfecto y despiadado de los elementos que borró para siempre de la faz de la tierra las prósperas Pompeya, Herculano y Estavia. ¿Qué sentirían ustedes al estar en el balcón de mármol de su lujosa villa viendo cómo se les viene encima, de forma inevitable, una pared gigantesca e impenetrable de ceniza hirviente y gas venenoso? ¿Podrían mantener su arrogancia imperial cuando el sol se oscurece en pleno día y la habitual brisa marina se convierte en una masa asfixiante y al rojo vivo? Transpórtense por un momento a las estrechas calles de la ciudad condenada. La oscuridad densa y sofocante solo es atravesada por breves destellos de relámpagos. Del cielo cae un flujo continuo de piedra pómez, perforando con un golpe seco los pesados techos de teja. La gente, en un pánico ciego y animal, corre hacia el mar, pero este hierve con furia y los expulsa de vuelta. Senadores poderosos, mercaderes riquísimos, curtidos veteranos de las legiones, todos se convirtieron instantáneamente en huecos anónimos y encogidos dentro de una gruesa capa de toba volcánica. La naturaleza igualó cínicamente a patricios y esclavos, demostrando que todo el poder inamovible de la invencible Roma no es más que polvo miserable ante un viento penetrante. Parecía que este era el límite absoluto del sufrimiento humano, pero la maldición del triunfador apenas estaba cobrando su fuerza destructiva. Antes de que el polvo gris y mortal se asentara sobre la bahía, una nueva y despiadada hoja se clavó en el corazón mismo del Estado. Solo un año después, la gran Roma volvió a arder. Un incendio devastador y furioso rugió durante 3 días interminables y 3 noches de insomnio. El fuego devoró metódicamente, con un apetito aterrador, lo que milagrosamente había sobrevivido al crisol de la reciente matanza callejera. Templos antiguos, termas espaciosas, ínsulas enormes y repletas de gente se derrumbaban con un crujido seco y siniestro. Las llamas bailaban locamente sobre los escombros de la civilización, convirtiendo el centro del mundo habitado en una herida negra y humeante. Y tras la tormenta de fuego, por las calles calcinadas y penetradas por el olor a quemado, se arrastró silenciosamente la muerte invisible. Estalló una epidemia monstruosa que no perdonaba a nadie. Las estadísticas de bajas perdieron muy pronto todo sentido, convirtiéndose en un monótono trámite burocrático del duelo. Los mejores médicos resultaron absolutamente impotentes. Decenas de miles de personas se apagaban encerradas en sus propias casas. Carretas chirriantes repletas de cuerpos se arrastraban en una fila interminable fuera de las puertas de la ciudad, bajo el amparo de la noche. El olor asfixiante de la descomposición cubrió la ciudad eterna como un sudario denso. El lujoso banquete en tiempos de peste se convirtió en una agonía real y auténtica del imperio todopoderoso. Tito, la célebre delicia del género humano, se movía desesperadamente por los salones supervivientes de su palacio, intentando salvar el espejismo de estabilidad que se desmoronaba. Vaciaba sin miramientos el tesoro público, reconstruía edificios y organizaba repartos masivos de pan, intentando por todos los medios sobornar al destino enfurecido. Pero el destino no acepta sobornos. Presagios siniestros perseguían constantemente al gobernante. La maquinaria militar perfecta, capaz de pulverizar a cualquier ejército del mundo, vacilaba desesperada y miserablemente ante el abismo apocalíptico. Una fiebre súbita y grave alcanzó al emperador todopoderoso en el punto más alto de su desesperación. Murió a la edad de 41 años, apenas 2 cortos años después de su ascenso triunfal al trono bañado en sangre judía. El Estado guardó un luto sincero,
pero ese inmenso dolor popular estaba impregnado de un presentimiento pegajoso y paralizante de una nueva e inevitable catástrofe. Roma construyó colosales arenas de piedra para demostrar con arrogancia su poder sobre la muerte, pero al final la muerte montó su propia función, mucho más grandiosa, donde todo el imperio no fue más que una masa de comparsas impotentes y aterrorizados. Y mientras el cuerpo frío del favorito del público era preparado para un entierro pomposo, el trono sagrado ya pasaba inevitablemente a manos de su sombrío hermano, Domiciano. Un hombre cuya paranoia refinada y absorbente pronto convertiría el magnífico palacio imperial en un demente laberinto de espejos de puro horror concentrado, obligando a la élite a ahogarse en su propia sangre en la oscuridad total de una traición infinita. La sombra que cubrió la antigua capital tras la muerte repentina del favorito de todos resultó ser mucho más densa y tóxica que la ceniza volcánica. El trono, siempre sediento de nuevas víctimas, devoró sin piedad al sombrío hermano del difunto gobernante. Domiciano nunca fue un general brillante capaz de bañarse en los rayos de la gloria militar. Era un administrador frío, meticuloso y pedante, cuya alma se había macerado durante décadas en una envidia venenosa. Al recibir en sus manos el poder absoluto sobre millones de vidas, este silencioso burócrata de palacio no buscó el amor voluble de la multitud. Exigió una sumisión total y paralizante. Fue el primero en la historia del imperio que ordenó oficialmente, bajo pena de muerte por tortura, que se le llamara con dos palabras impensables para un romano: Señor y Dios. El Senado, que durante siglos se había jactado de sus orgullosas tradiciones republicanas y su carácter independiente, se tragó en silencio y con sumisión esta humillación inaudita. La élite comprendió lo principal. El miedo animal resultó ser mucho más fiable que cualquier ley escrita. Domiciano reconstruyó metódicamente, ladrillo a ladrillo, el gigantesco estado para convertirlo en una prisión ideal y hermética. La gran jurisprudencia romana, que dio al mundo las bases del derecho, se degradó rápidamente hasta convertirse en un sistema banal y sucio de delación política. Por todo el territorio de Italia se extendió una telaraña invisible y pegajosa de informantes profesionales. Una palabra imprudente en una comida entre amigos, una mueca torcida durante unas lecturas públicas, poseer las obras de un filósofo caído en desgracia, cualquier nimiedad, por absurda que fuera, se convertía instantáneamente en una sentencia de muerte. La maquinaria de la represión estatal funcionaba sin un solo fallo, triturando a la aristocracia con una indiferencia gélida. Las mejores mentes del Estado eran expulsadas a toda prisa a islas rocosas y estériles. Los senadores más nobles y ricos desaparecían sin dejar rastro bajo el amparo de la noche, engrosando las frías y anónimas estadísticas de los ejecutados como enemigos del pueblo. En la capital reinó un silencio sepulcral e insoportable. ¿Podrían ustedes cerrar los ojos por la noche, sabiendo con total claridad que incluso su propio esclavo, el que sumisamente les trae el vino de la mañana, escucha con atención lo que murmuran imprudentemente en sueños? Pero el poder absoluto solo engendra un horror paranoico absoluto que vuelve loco a cualquiera. El emperador, que hizo temblar a la mitad del mundo habitado, se convirtió él mismo, sin darse cuenta, en el principal y más miserable prisionero de su propia tiranía. Transpórtense por un momento a los aposentos lujosos y asfixiantes de la colina del Palatino. El aire aquí es demasiado denso por los perfumes orientales. Los pasos del gobernante resuenan nerviosos sobre el mármol frío. Por orden directa de Domiciano, todas las interminables galerías de su gigantesco palacio fueron revestidas con una piedra rara traída de lejos, pulida hasta alcanzar el estado de un espejo perfecto. ¿Para qué sirven estos espejos interminables? Para ver constantemente, cada segundo de su insignificante vida, las espaldas ajenas. Para controlar con la visión periférica los reflejos de quienes caminan silenciosamente detrás. Temía hasta la locura un golpe ciego por la espalda. Solo confiaba en la superficie brillante y muerta de la piedra. El soberano de un imperio poderoso se convirtió en una bestia acosada, una bestia que se sobresalta ante la más mínima corriente de aire. La ironía del poder absoluto radica en que la amenaza más inevitable y mortal nunca se gesta en las fronteras bárbaras, sino en la habitación de al lado, ricamente amueblada. La conspiración se tejió en el corazón más oscuro del palacio. La sentencia al tirano no la dictaron las rudas legiones rebeldes,
Ni fueron los orgullosos aristócratas quienes desenvainaron sus espadas por la efímera salvación de la República. Lo hicieron aquellos que cada mañana temprano le entregaban sumisamente una túnica limpia, los ayudantes de cámara de confianza, los secretarios personales, los libertos. Las mismas personas que estaban más cerca del trono y que, por lo tanto, sentían con más agudeza que nadie que mañana el Moloch paranoico de la locura inevitablemente los devoraría a ellos también. La eliminación preventiva se convirtió para ellos en la única forma lógica de sobrevivir en este laberinto de miedo. En septiembre del año 96, la ilusión de divinidad terminó con un acorde sórdido en un pasillo. Nada de drama majestuoso, solo un susurro silencioso y siniestro tras las puertas herméticamente cerradas del dormitorio imperial. Domiciano leía atentamente otra denuncia falsa sobre una supuesta rebelión cuando el acero frío asestó el primer golpe, impecablemente preciso. Un forcejeo corto y deforme sobre el suelo de mosaico resbaladizo. Estertores ahogados y desesperados. Ni un solo guardia acudió en su ayuda. El señor del mundo, que exigía con arrogancia honores divinos, se ahogó ignominiosamente en su propia sangre a manos de sirvientes despreciables. La gran dinastía Flavia, nacida en el fuego destructor de la guerra civil y construida sobre montañas colosales de oro ajeno, dejó de existir para siempre. El ciclo de la historia se cerró de forma implacable y cruel. La maquinaria romana pulverizó a las tribus celtas, quemó hasta los cimientos los antiguos templos de Oriente, sobrevivió a la erupción de montañas de fuego y resistió las monstruosas carnicerías fratricidas de las legiones, pero no pudo proteger a sus gobernantes de quienes estaban humildemente a sus espaldas. El trono imperial resultó ser la trampa más perfecta y despiadada, que exigía sacrificios humanos diarios. Los ingenieros romanos construyeron magníficos acueductos para llevar agua limpia, y las legiones levantaron campamentos fortificados para contener los torrentes de sangre ajena. Pero tanto lo uno como lo otro resultó ser completamente impotente ante la sed primitiva de poder. ¿Justifica la estabilidad del imperio esos ríos infinitos de sangre sobre los que se asienta su trono? ¿O fue la antigua Roma, desde el principio, solo un monumento grandioso a la locura humana?